Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos ahora a traer la palabra del Señor. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por todas las bendiciones que nos has dado en este día, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú ahora paseándote, Señor, a través de esta palabra, Señor, que seas tú poniendo en mí lo que tú quieras decir para los hermanos, Señor. Sé tú hablando a los hermanos, tocándoles, Señor, a cada uno conforme tú quieras tocarlo, Señor, conforme tú quieras hablarle, Padre Santo, Señor. Que sea para honra y para tu gloria, Padre Santo, porque para eso es que hacemos todas las cosas que hacemos. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, tu plenitud, Señor, podemos ver tu amor en nuestras vidas y podemos ver cuán grande eres tú, Señor, cuán grande es tu misericordia, tu poder, Padre Santo, y que tú jamás nos desamparas, Señor. Tú estás con nosotros en todos momentos, Señor, fortaleciéndonos, Señor, ayudándonos, Señor, guiándonos, viendo cómo tú, Señor, trabajas con nuestra fe, Padre Santo, trabajas con nuestras vidas, Padre Santo. Te entregamos todas esas cosas a ti, Padre Santo, para que seas tú obrando y glorificándote en todas y cada una de ellas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar con este versículo. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Es el deseo del Señor que vivamos en su amor, que tengamos paz y que seamos prosperados en todas las cosas. Dios tiene los mejores deseos para nuestra vida, siendo el principal de ellos que alcancemos la salvación de nuestra alma. No así, el enemigo busca la manera de que no conozcamos a Dios y de que tengamos una vida alejada de Él y alejada de su amor. Cristo vive en nosotros y quiere que toda nuestra manera de vivir sea de acuerdo a su voluntad, que sigamos sus mandamientos y que perseveremos en la fe hasta el fin de nuestra vida en esta tierra, para que de esa manera gocemos de una eternidad con Dios, donde le adoraremos para siempre. Eso es lo que buscamos, eso es lo que anhelamos y eso es lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. El Señor desea que vivamos en plenitud, que gocemos de su gloria, tanto aquí en la tierra como lo que viviremos en el cielo. Es verdad que el enemigo multiplica sus esfuerzos para hacernos tropezar y alejarnos del Señor, pero más poderoso es Dios que cuida de nosotros y vela para que no nos alejemos de Él. Como, fortalecidos, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es nuestra fortaleza. Muchas veces pensamos en lo limitado de nuestras fuerzas, en las muchas debilidades que poseemos. Pero Dios nos enseña que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Ciertamente somos débiles, pero Dios en nosotros nos hace fuertes. Así que no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestros recursos, dependemos de Dios y de su poder. Al comprender esto, podemos decir como el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no en sentido egocéntrico, creyéndonos más que nadie, sino en el sentido de que dependamos de Dios, y si Él es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Entonces no hay ninguna debilidad que pueda con nosotros. Como dice la Biblia en 2 Corintios 12, del 5 al 10. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual
3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios, hermanos, se perfecciona en nuestra debilidad. Dios transforma nuestras debilidades en fortalezas. Dios se gloría en nuestras vidas, trabajando en nosotros día a día y transformándonos para que, como dice Joel 3:10, y diga el débil: fuerte soy. Esa fortaleza, toda esa esperanza viene de Dios, como dice Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Nuestra esperanza y nuestro socorro viene de Dios. No viene de las personas, no viene de un gobierno, no viene de nuestro trabajo, de las riquezas, de lo que podemos hacer. No, viene de Dios. Mi socorro viene de Jehová. Es el deseo de Dios que seamos fortalecidos, pero nuestra fortaleza no viene de nuestra mente cuando estudiamos, no viene de nuestro cuerpo si lo ejercitamos, no viene de las riquezas que nos dan nuestro trabajo. Nuestra fortaleza viene de Dios. No nos referimos a una fortaleza material o una fortaleza física o una fortaleza intelectual, sino la fortaleza que Dios nos da en nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. Hemos nacido a la vida espiritual cuando nos encontramos con Dios y vivimos para Él. Dios entonces fortalece ese ser interior en nosotros. Nuestra fortaleza viene de Dios. De Él dependemos y a Él buscamos en oración constantemente. Como estamos hablando, nuestra fortaleza viene de Dios, nuestro socorro viene de Dios. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y cuando habla esto, no solo estamos hablando de la parte material. Todas las cosas que necesitamos vienen de Dios conforme a su gloria. Recibimos de Dios de lo que a Él le pertenece. Si las riquezas de Dios fueran escasas, entonces recibiríamos escasamente. Pero las riquezas de Dios no tienen límite. Así que el Señor pone para bendición nuestra sus riquezas, su poder y su gloria eterna. Eso, hermanos, es infinito. Eso no tiene límite. Y así Dios concede nuestras peticiones, cuando estas son lo que en realidad nos conviene, porque muchas veces pedimos conforme a nuestro corazón, pedimos conforme a lo que creemos que queremos, pero no conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Dios no nos da para que nos gloriemos en nuestras riquezas, ni para que seamos como el rico insensato, que no podía dejar sus riquezas para ir con Jesús. Dios no nos va a dar riquezas para que nosotros nos gloriemos o seamos insensatos. Dios nos va a dar conforme a lo que os falta. Como dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y cuando hablamos de, como les dije, de que nos suplirá todo lo que os falta, no solamente hablamos de lo monetario, de lo físico, no solamente hablamos de una casa, no solamente hablamos de un trabajo, no solamente hablamos de comida, de dinero, de la renta,
La fortaleza de Dios, como les dije, no tiene límites. Nuestro ser interior es fortalecido, nuestra alma y nuestro espíritu, según lo que necesitamos. Si nos encontramos en una batalla, Dios nos dará las armas para enfrentar con valor al adversario, en el nombre del Señor. Dios no nos desampara, Dios no nos deja, hermanos. Dios nos da conforme a sus riquezas y lo que os falta. Si necesitamos fuerza, si nos sentimos débiles, si sentimos que no podemos, Dios nos da conforme a su riqueza, conforme a su grandeza, conforme a su poder. Y recuerden, eso es infinito, eso no tiene límite. Cuando ustedes sientan que se sientan débiles, díganle a Dios que les dé fortaleza y digan: yo que soy débil, fuerte soy. Como dice Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por gracia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros de manera abundante para que viviéramos justificados por la gracia del Señor, no por nuestras gracias. Dios nos fortalece de acuerdo a su gloria por medio de su Santo Espíritu. Somos renovados, nacemos de nuevo. Y el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para llenarnos, para poner palabras en nuestros labios, para tener una comunión con nuestro Padre, para enseñarnos la verdad de Dios. Somos fortalecidos para la gloria de su nombre, para que le glorifiquemos y le sirvamos de todo corazón. Dios, hermanos, Él por medio de su Espíritu nos llena, nos da lo que necesitamos. Nos da palabras cuando no tenemos palabras, cuando no sabemos qué decirle a otra persona para predicarle, cuando no sabemos qué hacer cuando tengamos un problema. Dios nos derramó su Espíritu Santo en nosotros y nos llena, hermanos, de ese poder para nosotros poder tener fuerza y seguir adelante y poder vencer ante todas las acechanzas del enemigo. Con la fe que Dios nos dio, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Muchas veces esperamos que las cosas sucedan y no dependen de nosotros. Es más, ni siquiera podemos saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero la fe es tener esa certeza de que Dios no nos va a desamparar, de que Dios va a cumplir su palabra y sus promesas en nosotros. Podemos tener esa fe porque nuestra confianza no está puesta en nuestro trabajo, no está puesta en el dinero, no está puesta en gobernantes, no está puesta en nadie. Nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en Dios, el que es incorruptible, el que nos prometió que estará para siempre ahí para nosotros. Dios es quien tiene la autoridad para que algo suceda o no. Dios es quien tiene la autoridad sobre todo lo que existe. Entonces nuestra fe está puesta en Dios, que nos da la certeza de que vendrá. Si Dios tiene el control de todas las cosas y nuestra fe está puesta en Él, podemos estar seguros de que sus promesas, las promesas que Él nos dio a nosotros, se van a cumplir en nuestras vidas. Continúa diciendo el versículo que la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros, hay muchas cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Nosotros no podemos ver el futuro. Es necesario que nuestro ser espiritual sea fortalecido para que podamos ver por medio de la fe aquellas cosas que no vemos. Entonces, la fe nos permite ver esas cosas invisibles, esas cosas que Dios tiene para nosotros, esas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero no es posible ver ni percibir con nuestros sentidos, no es posible verlo con nuestros ojos, no es posible ni siquiera imaginarlo en nuestra mente. De esa manera,
con esa convicción que Dios nos da a través de la fe, es que podemos ver esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero que nosotros no podemos ver. Estamos hablando de la fe. Dijimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dijimos que nuestra fe no está puesta en nuestros conocimientos, en nuestras riquezas, en nuestro trabajo, en los gobernantes. Nuestra fe está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe viene de una sola persona y esa persona es Jesús. En Él confiamos, de Él depende nuestra fe. Nuestra fe es toda suya. No creemos en lo perecedero, no confiamos en aquello que no será en el futuro. No ponemos nuestra fe en lo que no es Dios. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, ya que por medio de Él es que tenemos el perdón de nuestros pecados. Él murió en la cruz y derramó su sangre para que por medio de ella tengamos la vida eterna. Por tanto, el único merecedor de nuestra fe es Jesús, es Dios. Como dice Hechos 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, el autor y consumador de la fe, nosotros podemos estar seguros de que Dios no nos dejará solos en nuestras luchas. Su silencio no es ausencia, su inactividad no es apatía. Todo tiene un propósito. Hay que esperar en Dios, que Él no nos desamparará. Él no es que está callado porque no nos quiera decir nada, o porque no nos quiera ayudar, o porque está ausente. No. Tenemos que confiar en Dios, que la respuesta llegará en el momento exacto que Dios sepa que debamos recibir esa respuesta. A veces pensamos que Dios no está haciendo nada, que es apático, pero no. Dios siempre está trabajando. Dios no descansa ni día ni noche trabajando por nosotros, para nosotros. Tenemos que confiar en Dios, en que Él está trabajando en nosotros, en que si no nos está hablando en ese momento, no escuchamos o no vemos la respuesta en ese momento, Él está trabajando en nosotros, está preparándonos, nos está enseñando, nos está enseñando a tener fe, a confiar en Él. Aunque veamos todas las cosas feas, aunque veamos todas las dificultades, podamos confiar en Él. Termino con este versículo que es Jeremías 33. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Jehová y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Y aquí este versículo, o mejor dicho, este texto, ¿verdad? Realmente son varios versículos. Hay varias cosas que quiero tomar, ¿verdad? Primero, dice que en el versículo 1, dice que vino la palabra de Dios a Jeremías incluso estando en la cárcel. A veces nosotros esperamos que cuando el Señor nos hable,
le escuchemos la voz como trueno, como dice Apocalipsis 14:2, que dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Así esperamos a veces que Dios nos hable, o como dice Hechos 22:17, perdón, o que entremos en un éxtasis profundo, como dice Pablo: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Muchas veces esperamos que Dios cuando nos hable de esa manera, pero aun cuando esto es posible, no siempre es así. Lo importante es escuchar su voz, y lo más importante es la actitud que tienes luego, cómo actúas cuando Dios te habla y te dice su voluntad. Lo cierto es que Él nos habla mucho más seguido de lo que pensamos y en las más variadas formas. Él solamente desea que cada uno de nosotros le sirvamos y que en donde estemos podemos escuchar su dulce voz para que Él nos exhorte. También quería quería hacer énfasis también, como dice el versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos da conforme a sus riquezas, que sus riquezas son infinitas, conforme a su gloria, conforme a su poder. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que no puedes ver, cosas que nuestros ojos y nuestra mente no pueden imaginarnos. Él nos dará y nos mostrará y nos enseñará todas esas cosas ocultas. También, como dice: he aquí yo traeré sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y verdad. Que dice el capítulo 6, porque bueno, el pueblo se había apartado de Dios, ¿verdad? Y estaban cautivos, y Dios dijo: yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré la abundancia de paz y verdad. En estos momentos en los que estamos viviendo una situación tan fuerte a nivel mundial, a nivel de salud, ¿verdad? Dios dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré la abundancia de paz y verdad. Sabemos que todo lo que está ocurriendo es la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para todas las cosas que están ocurriendo. Y en la Biblia dice que en los últimos tiempos veremos todas estas cosas. Y dice también: y haré volver a los cautivos de Jehová, a los cautivos, de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y mi nombre será por gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Dios está diciendo que Él hará volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Hemos visto en medio de todas estas situaciones y toda esta maldad que está en el mundo, porque no podemos negar que el mundo está lleno de maldad, lleno de pecado. Dios dice que hará volver a los cautivos de Jehová y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Dios nos liberará, Dios nos traerá sanidad, medicina y nos curará y nos hará volver a nosotros que estamos cautivos en medio de todas estas cosas y nos restablecerá como al principio. ¿Verdad? Dice también que limpiará de toda su maldad a todos los que pecaron contra mí y los perdonaré de todos sus pecados. Dios, sí, hermano, si usted en medio de toda esta situación lo ha hecho flaquear, lo ha hecho apartarse, dice: yo los limpiaré de toda su maldad. Busquen al Señor, hermanos, busquen al Señor, busquen su palabra, busquen al Señor, que Él los traerá, Él los liberará y los limpiará de toda la maldad con la que en su momento habrán pecado, en su momento se habrán apartado. Y bueno,
Hay que confiar en Dios, hermanos, hay que creer en Dios. Sabemos que las cosas están difíciles, pero el Señor desea que tu vida sea bendecida, que sea prosperada, pero para ello es necesario que hagas lo que Él te pide y que lo hagas en perfecta obediencia. No dejes que la duda te haga cerrar tus oídos al mensaje del Señor y que no cumplas con su voluntad. No dejes que la duda te desvíe del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios los bendiga, hermanos, y espero que esta palabra les haya podido ser de enseñanza y que Dios haya hablado a sus vidas a través de esta palabra. Que Dios los bendiga.